Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este video tiene como objetivo seguir viendo un poquito del repaso de la materia del discurso público. Nosotros ya vimos, voy a hacer un breve resumen de lo que ya vimos, ya para que nos contextualicemos. Nosotros ya vimos en clase primero la definición del discurso público, qué es y quiénes participan en el discurso. Después vimos la situación de enunciación. Hay un video sobre la situación de enunciación ya en el aula, para que lo puedan ver también. Y ahí aparecen los 4 elementos que deben estar presentes en todo discurso público. Primero, el emisor, después un tema, un asunto o una materia, la finalidad que persigue el emisor y el contexto. Ya eso ya lo explicamos y lo vimos también en clase. Después vimos los tipos de discurso público, los 4 tipos, pero que existen dependiendo del asunto y del tipo de público al cual van dirigidos. Les enfatizo esa parte porque después vamos a ver otros tipos de discurso público, pero que tienen relación con la finalidad que persiguen, ¿ya? Y otra categoría con que se clasifican los discursos públicos. Bueno, ahora en este video vamos a ver la estructura del discurso público, ¿ya? Primero, antes que todo, vamos a definir lo que es una estructura, ¿ya? Una estructura es un orden que sigue algo, cualquier cosa. En el lenguaje y en la comunicación, todo texto tiene una estructura o un orden. Puede ser un texto narrativo y también puede ser un texto no literario como es este, ¿ya? Siempre hay un orden. Bueno, en el caso del discurso público, este orden es inalterable. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre es igual. El orden siempre es el mismo, por así decirlo. Siempre vamos a encontrar estas 3 partes, que es el exordio, la exposición y el peroratio, y en ese orden, justamente. Primero va el exordio, después va la exposición y después va el peroratio. No vamos a encontrar un desorden como puede ser una estructura más flexible como tienen otros textos, ¿ya? Sino más bien siempre se va a remitir a las mismas partes. Ahora, ¿qué va en cada parte? Primero lo vamos a explicar y después vamos a ver un video para que podamos entenderlo de manera práctica. Bueno, el exordio es lo mismo que la introducción. Ahora, algo importante, chicos, que les quiero recordar, es que estos son los nombres que tienen en el discurso público las partes. Por lo tanto, ustedes, cuando les toque dar la prueba, también tienen que usar esos mismos nombres, ¿ya? No me van a decir la introducción, el desarrollo y la conclusión. No, van a usar exordio, exposición y peroratio. Yo les puse el O al lado para que ustedes pudieran identificar simplemente a qué parte corresponde. Pero el nombre exacto o técnico es el que aparece el primero, ¿ya? Entonces, ¿qué va en el exordio? Es lo mismo que una introducción y aquí se plantea el tema, o sea, de qué vamos a hablar en nuestro discurso. Y se motiva a la audiencia para que se involucre en el mismo tema. ¿Ya? Esto se hace a través de formas que utiliza el discursante público para poder llegar a la audiencia. También se detalla la situación comunicativa, o sea, por qué estamos hablando de este tema, por qué estamos acá, quién soy yo, el orador que presenta el tema también. Se hace una presentación, en algunos casos. Entonces, esto va en el exordio. Ahora, después del exordio viene lo que se conoce como exposición, que es lo mismo que un desarrollo. Esto se considera la etapa más importante, ya que acá, como dice acá, exactamente la definición, se desarrolla el tema que se plantea en la introducción. Por ejemplo, si vamos a hablar del coronavirus, acá se desarrolla el coronavirus, ese tema, ¿ya? Y a través de argumentos, imágenes, gráficos, esquemas, etcétera. Puede ser de distintas formas dependiendo del propósito que yo busque. Puede ser un propósito argumentativo, un propósito informativo, ¿ya? Dependiendo del propósito que yo tenga como orador, va a ser la exposición también de mi tema. Ahora, siempre en todo tipo de discurso público, el orador se va a esforzar porque la presentación que haga del tema sea clara y ordenada. ¿Por qué? Porque va a evitar que yo como audiencia me distraiga y diga, oye, ¿de qué está hablando? O no entiendo lo que está diciendo. ¿Qué relación tiene esto con lo que dijo al principio? Para evitar esas expresiones dentro de la audiencia, el orador tiene la responsabilidad de ser claro y ordenado. Eso pasa en el desarrollo. Más, como les mencioné, vamos a ver un video donde se muestra justamente cómo lo hace una joven, la exposición, y van a ver ustedes cómo ella es muy clara y muy ordenada para expresar las ideas. Bueno, después que termina la exposición del tema, viene lo que se conoce como el peroratio o la conclusión. ¿Qué va acá? En algunas ocasiones se sintetiza todo lo que se dijo, brevemente, ya es un resumen, una síntesis, y se saca lo más importante. Por ejemplo, si estamos hablando de tomar conciencia con relación al clima, se va a expresar esa idea nuevamente. Y
se va a ayudar a la audiencia a que tome una determinada posición con relación a lo que se está exponiendo. Por ejemplo, el mismo tema, si queremos que nuestro público tome conciencia con relación al medio ambiente, vamos a pedirle que justamente sea un participante activo de cuidar el medio ambiente. Incluso se le puede dar sugerencias. Eso lo voy a anotar acá también, ¿ya? Se dan sugerencias y proyecciones sobre el tema, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a hablar del tema del medio ambiente, se puede dar sugerencias de cómo mejorar nuestra huella de carbono, por ejemplo. O también se dé proyecciones acerca del tema. Por ejemplo, como comunidad vamos a crear áreas verdes con ecoladrillo. Entonces eso va a ser nuestro motor, una proyección del discurso. Entonces esta es una forma en que se termina el discurso, el peroratio, y normalmente se hace a través de eso. Primero la síntesis, donde se rescata lo más importante, y después se dan sugerencias y proyecciones sobre el tema. Ahora vamos a ver un discurso para que lo veamos de manera práctica, cómo se ven estas partes, y de ahí vamos a hacer un análisis de cada parte, ¿ya? Así que les voy a compartir ahí este video, que es un video bien interesante, preparado y hecho por una mujer muy joven, quizás de la edad de usted, que habla sobre el maltrato animal, ¿ya? Así que vamos a verlo con atención para que después podamos explicar algunas partes. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Melissa Suárez Ríos. Si bien el maltrato animal se remonta desde hace muchos años, hay que reconocer que hasta el día de hoy se ha tomado conciencia sobre el tema. Sin embargo, aún siguen existiendo muchos maltratos hacia los animales, aún en los países desarrollados. Muchos saben qué es el maltrato animal y qué clases de maltrato hay, pero lo que no saben es que estos animales tienen derechos y que existen leyes para su protección, como la Declaración de los Derechos Universales de los Animales. Sin embargo, estas leyes no son tan fuertes en todos los países y no se acatan principalmente en los países subdesarrollados como el nuestro. Pero no todo está perdido. Existe mucha gente con la misma preocupación que busca parar este fenómeno luchando poco a poco, buscando una salida pacífica y empujando con mucha fuerza para que las leyes sean acatadas y respetadas en todos los países. Las organizaciones de protección animal reciben diariamente decenas de denuncias que van desde un caso de negligencia hasta crueldad extrema y deliberada. Muchas de estas organizaciones e instituciones vienen trabajando con varios proyectos, buscando así revertir el actual desamparo legal de los animales sin importar su especie. Cualquier persona que menosprecie la vida de cualquier criatura viviente por considerarla no válida está en peligro de tampoco conectarse con el valor de la vida humana. El cuidado y la protección de los animales es una labor compartida y todos debemos poner partido en ella. Organizaciones, gobierno y personas ordinarias. Las naciones deben crear conciencia, establecer normas y leyes adecuadas que aboguen por el bienestar de los animales. Asimismo, deben velar para que estos se cumplan de manera justa. Los animales no tienen voz. Ellos no pueden hacer acusaciones por maltrato, mucho menos por abuso. Por eso resulta tan fácil para algunos descargar tanta crueldad y vileza a quien solo puede emitir un gruñido antes de morir, sabiendo que su crimen permanecerá en el anonimato y en el descuido de la ley. Considero que se deben empezar a tomar medidas, a esclarecer dudas acerca del perfil, personalidad y conductas de los abusadores para evitar esta crueldad e impedir el sufrimiento en la sociedad. Por esta razón, es fundamental conocer las características expuestas sobre los maltratadores e incluso examinar a los niños, esperando que así se prevengan o cesen los diversos tipos de maltrato, por placer, por moda, por progreso, por alimentación, por el arte, por deseos sexuales y por vicios.
o por todo tipo de ideales que suelen llamar insuficiencia o estilo de vida, que en realidad no es más que un simple instinto de muerte. ¿Y por qué no comenzar con medidas desde hoy? Comiendo menos carne, cuidando de la naturaleza, imponiéndonos en contra de las atracciones que utilizan animales, como los circos, las corridas de toros, peleas de perros y gallos, uniéndonos a asociaciones que apoyen ese tipo de causa, simplemente prestando más atención a estos seres que no pueden quejarse pese a los múltiples maltratos. Cambiemos nuestras costumbres para así tratar de cambiar un poco el mundo que hemos destruido. Los seres humanos, durante el transcurso de nuestra vida, acostumbramos a rodearnos de mascotas, llegando estos a formar parte de nuestra familia, recibiendo cuidado, protección y nuestros más puros sentimientos. Dicen que el hombre es un animal de costumbres, más bien de costumbre. El hombre es un animal. Muchas gracias. Muy bien, excelente y el discurso que da esta niña. Es una jovencita, como les dije, como de la edad de ustedes. ¿Por qué es tan interesante este discurso? Porque ahí se ve claramente todas las partes que tiene. ¿Ya? Miren, les voy a compartir de nuevo la estructura para que vamos analizando un poquito el discurso. Primero, ella se presenta y dice qué tema va a plantear, ya que ahí va en el exordio, y hace o motiva a la audiencia a que se involucre en el tema. Y detalla también la situación comunicativa, como sale ahí la definición. Miren, vamos a ver de nuevo la introducción. Para que podamos apreciar esa parte. Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Melissa Suárez Ríos. Si bien el maltrato animal se remonta desde hace muchos años, hay que reconocer que hasta el día de hoy se ha tomado conciencia sobre el tema. Sin embargo, aún siguen existiendo muchos maltratos hacia los animales, aún en los países desarrollados. Muchos saben qué es el maltrato animal y qué clases de maltrato hay, pero lo que no saben es que estos animales tienen derechos y que existen leyes para su protección, como la Declaración de los Derechos Universales de los Animales. Sin embargo, estas leyes no son tan fuertes en todos los países y no se acatan principalmente en los países subdesarrollados como el nuestro. Hasta ahí es la introducción, para que sepan. Se presenta, expone el tema, expone la situación comunicativa, ¿ya? Uno sabe que ella es de un país subdesarrollado, ella lo explica. Explica el tema, el maltrato animal, da su nombre. Ahí se ve claramente esa parte de la introducción. Veamos ahora el desarrollo. No lo vamos a ver entero porque ya lo vimos, pero vamos a ir sacando algunas partes del desarrollo. No todo está perdido. Existe mucha gente con la misma preocupación que busca parar este fenómeno luchando poco a poco, buscando una salida pacífica y empujando con mucha fuerza para que las leyes sean acatadas y respetadas en todos los países. Ahí, en la exposición, habla acerca de gente que busca solucionar el problema del maltrato animal. Ese es un punto que toca en la exposición o en el desarrollo del tema. Veamos otro. Las organizaciones de protección animal reciben diariamente decenas de denuncias que van desde un caso de negligencia hasta crueldad extrema y deliberada. Muchas de estas organizaciones e instituciones vienen trabajando con varios proyectos, buscando así revertir el actual desamparo legal de los animales sin importar su especie. Cualquier persona que menosprecie. Ahí hay otra idea importante que explica el desarrollo, o sea, no ser especista, ¿ya? Habla de todo tipo de especies y de distintos grados de maltrato también. ¿Cómo lo hace? A través de los argumentos, ¿ya? Porque recuerden que en el discurso público, este discurso público va dirigido a una comunidad donde esta discursante o oradora pública quiere tomar conciencia a quien la está escuchando a que se termine el maltrato animal. Entonces lo usa a través de argumentos de persuasión, como lo vimos anteriormente en la materia, pero también a través del convencer porque habla de estas instituciones. Veamos otro punto que se toca acá en la exposición. La vida de cualquier criatura viviente, por considerarla no válida, está en peligro de tampoco conectarse con el valor de la vida humana. El cuidado y la protección de los animales es una labor compartida y todos debemos poner partido en ella. Organizaciones, gobierno y personas ordinarias.
Otra idea importante que usa en la exposición, me involucra a mí como audiencia, porque dice que no solo las organizaciones, ¿cierto? O los gobiernos, sino que cada persona debe hacerse cargo de este problema. O sea, me involucra. Si yo estoy escuchando este discurso público, yo soy la audiencia y me está involucrando a mí en el tema, ¿ya? Lo hace muy bien en la exposición. Eso también va en la exposición. Veamos otros puntos. Naciones deben crear conciencia, establecer normas y leyes adecuadas que aboguen por el bienestar de los animales. Asimismo, deben velar para que estos se cumplan de manera justa. Los animales no tienen voz. Ellos no pueden hacer acusaciones por maltrato, mucho menos por abuso. Por eso resulta tan fácil para algunos descargar tanta crueldad y vileza a quien solo puede emitir un gruñido antes de morir, sabiendo que su crimen permanecerá en el anonimato y en el descuido de la ley. Considero que se deben empezar a tomar medidas, a esclarecer dudas acerca del perfil, personalidad y conductas de los abusadores para evitar esta crueldad e impedir el sufrimiento en la sociedad. Por esta razón, es fundamental conocer las características expuestas sobre los maltratadores e incluso examinar a los niños, esperando que así se prevengan o cesen los diversos tipos de maltrato, por placer, por moda, por progreso, por alimentación, por el arte, por deseos sexuales y por vicios. Ahí aparece otra idea importante que ella expone en el desarrollo, en la exposición, que se debe entender bien quién es el maltratador animal, cómo es, qué mentalidad tiene, qué pensamientos tiene, de qué familia viene, ¿ya? Incluso dice hasta los niños ver si tienen características que pueden llegar a ser maltratadores de animales. Y ella dice que esa es una obligación que tiene el gobierno para evitar que después estas personas puedan maltratar animales, porque ella lo que quiere es que cada uno tome conciencia con relación a ese tema. Entonces es interesante cómo lo hace, se dan cuenta que usa razonamiento, pero también usa persuasión, o sea, quiere llegar al corazón, pero también quiere llegar a la mente, porque esto es algo de la mente, pues es un razonamiento lógico. Vamos a ver ahora la conclusión. Por todo tipo de ideales que suelen llamar insuficiencia o estilo de vida, que en realidad no es más que un simple instinto de muerte. ¿Y por qué no comenzar con medidas desde hoy? Comiendo menos carne, cuidando de la naturaleza, imponiéndonos en contra de las atracciones que utilizan animales, como los circos, las corridas de toros, peleas de perros y gallos, uniéndonos a asociaciones que apoyen ese tipo de causa, simplemente prestando más atención a estos seres que no pueden quejarse pese a los múltiples maltratos. Cambiemos nuestras costumbres para así tratar de cambiar un poco el mundo que hemos destruido. Los seres humanos, durante el transcurso de nuestra vida, acostumbramos a rodearnos de mascotas, llegando estos a formar parte de nuestra familia, recibiendo cuidado, protección y nuestros más puros sentimientos. Dicen que el hombre es un animal de costumbres. Más bien, de costumbre, el hombre es un animal. Muy bien, entonces, en la conclusión, en el peroratio, ¿qué hace esta oradora pública? Involucra a la audiencia, no hace una síntesis, porque ella no sintetiza todo lo que dijo, ¿ya? Eso puede o no hacerse, en este caso no se hace, pero ¿cómo involucra a la audiencia? Dice que uno tiene que formar parte de esto, dejar de comer carne, meterse en una organización de protección animal, ¿ya? También poder condenar a las personas que maltratan animales. ¿Por qué? Porque es un deber de todos, dice. Y al final ella se despide, muchas gracias. Entonces se da, y termina con una frase incluso. ¿Se dan cuenta cómo lo hace? Bueno, este ejemplo es para mostrarles a ustedes cómo es la estructura del discurso público. Independiente del tema que se toque, nosotros vimos este ejemplo del maltrato animal, pero independiente del tema, porque puede ser un discurso político, puede ser un discurso religioso, puede ser un discurso conmemorativo. Este era un discurso comunitario, ¿cierto? Estaba ahí seguramente ella frente a una comunidad específica donde quería motivarlos a la acción. Entonces, independiente del tipo de discurso que tengamos nosotros en mente o queramos hacer, la idea es que estas tres partes se vean claritas, ¿ya? En el caso de ella, se veían claramente esas tres partes, en la introducción o el exordio, en la exposición y en el peroratio. Incluso ella da proyecciones con relación al tema, da sugerencias, dice qué pasaría si se cumplieran estas cosas, ¿ya? Entonces eso es muy bueno poder entenderlo. Ahora, ¿por qué es tan importante lo de la estructura? Porque si queremos tener un discurso público ordenado, claro,
La idea es que se vean claramente. ¿Se dieron cuenta ustedes en el video que uno podía apreciar en qué momento comienza el exordio, cuándo termina, cuándo empieza la exposición, cuándo termina la exposición, cuándo empieza el peroratio, cuándo termina el peroratio? Claramente, porque estaba tan bien hilado este discurso público y era tan fácil de comprender que uno podía ver claramente el orden. Bueno, esa es la idea, por eso lo elegí, porque en realidad muestra claramente cómo es la estructura del discurso público. Muy bien. Espero que les haya servido este video, ¿ya? Porque es muy importante entender esto. La próxima clase, la próxima clase grabada, voy a explicar un poco las diferencias entre los tipos de discurso por finalidad o propósito, que eso ya lo vimos en clase, y los otros que eran por asunto o audiencia, ¿ya? Esto lo vimos, es lo que aparece acá, ¿ya? Esto es lo que vamos a ver en el próximo video. Ahora, chiquillos, recuerden que estos videos son de apoyo, ¿ya? Simplemente de apoyo para las clases. Lo que realmente es la clase es lo más importante, ¿ya? Así que por favor vengan a clase, no falten, disfruten de las clases que nosotros nos esforzamos tanto por hacer para que ustedes les saquen provecho. Porque los videos, claro, les ayudan, pero no es la clase en sí, no es como venir a clase. Ahora, antes de despedirme, les quiero decir que siempre estoy lista para responder sus dudas, ¿cierto? O si quieren comunicarse conmigo a través del aula virtual. Siéntanse con la libertad de hacerlo, no hay ningún problema. Si necesitan saber algo o no entendieron algo de la clase, porque yo después durante la clase les puedo ir explicando. Muy bien, espero que les haya servido el video y nos vemos pronto en clase. Que estén muy bien, chicos.